Hoy quiero hablarle acerca de su llamado. Hoy quiero hablarle acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Y mire, entendemos de una manera consciente que el propósito del Señor es llevarnos a su presencia, darnos esa oportunidad de poder presentarnos. Más bien nos ha dado esa oportunidad de estar en la presencia de Dios. Porque lo dice la palabra que en Cristo tenemos salvación. En Cristo hay redención y remisión de pecados, lo dice la palabra, ¿sale? Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos que entender que el propósito va todavía más allá. No solamente es la salvación, sino que en esta tierra cada uno de nosotros tiene un propósito. Y por ejemplo, de una manera general, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Adorar al Señor, pero también dar a conocer, que esa es la gran comisión. Gracias, hermana Araceli. Esa es la gran comisión. La iglesia tiene la tarea y tiene el propósito de no solamente adorar al Padre en espíritu y en verdad, sino que también compartir aquello que el Espíritu Santo ministra en nuestra vida, que es decir, la palabra de Dios. Estamos todos de acuerdo ahí. Pero quiero hablarte y quiero enfocarme en el tema personal con cada uno de ustedes. El llamado que Dios ha dado a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene un llamado. Y le pregunto, ¿conoce su llamado de manera personal? No a nivel iglesia, sino de manera personal. Porque, por ejemplo, no toda la vida ustedes van a estar de aquel lado escuchando una predicación. Puede que el día de mañana el Señor los ponga a trabajar, no sé, al frente de una iglesia, al frente de un grupo de alabanza, de danza, de maestros, de niños, de lo que Dios vaya a poner en sus manos. Hablo precisamente de esos propósitos. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios engloba muchas cosas, no solamente decir soy cristiano y ya. El propósito de Dios, cuando usted se sienta en un momento de su vida y analiza, se da cuenta de que ha hecho algunas actividades, ha hecho algunas cosas, pero que hoy ha dejado de realizar. Y eso se conoce como frenar el propósito de Dios en mi vida o en su vida. Y hoy quiero hablarte, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Sí lo sabe? No, pregunte a Dios. En ocasiones me dice, oiga pastor, ¿sabe cuál es mi propósito? Y de algunos sí lo sé. Pero siempre se los digo a los que les he dicho, pero no le puedo yo decir. ¿Sabe por qué? Porque es como cuando le van a dar un regalo y le digo, es que te van a regalar calcetines. Y a lo mejor usted está esperando que le vayan a regalar las llaves de un carro, por ejemplo, ¿no? Y yo ya lo decepcioné porque le digo, te van a dar calcetines. Pero el estar en esa espera de ese regalo te hace estar pendiente, te hace estar alerta. No sé si me entienda. Y si le ha pasado que dices, es que va a ser mi cumpleaños, pero ya sé que van a regalar otra vez, no sé, una bocina, y ya tengo como 10 bocinas. No, ya no me emociona, ¿no? Pero cuando no lo sabes, te imaginas muchas cosas. Y buscar el propósito de Dios tiene que ser así. Tienes que buscarlo en intimidad con Él. No, y lo buscamos. Voy a ir con el hermano y le voy a decir, oiga hermano, ¿cómo me ve? No, pues yo lo veo chueco, lo veo mal. No, pero hablando de mi propósito, ¿no? No preguntes a los demás, mejor pregúntale a Dios y Él te va a decir tu propósito es así y así, o te va a decir tu propósito lo has frenado porque ha sucedido esto y esto y esto y esto. Y quiero hablarte de un hombre llamado Giezi. Giezi tenía un propósito prometedor. Giezi era un hombre que, valga la expresión, tenía a uno de los mejores maestros y profetas que ha habido en el Antiguo Testamento, Giezi. Y para eso vamos a ir, vaya buscando el segundo libro de los Reyes. Acuérdese que no es segunda de Reyes, porque no es carta, es libro. Entonces sería segundo libro de los Reyes, ¿sale? El segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y mire, ¿quién era Eliseo? Voy a ponerle un poquito de contexto. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era el sucesor de Elías. Pero Eliseo tenía una característica muy buena. Eliseo tenía una característica y esa característica o esa petición él la hace a su señor Elías antes de que Elías fuera arrebatado por los carros de fuego. Acuérdese que Elías no conoció la muerte física porque fue llevado al cielo, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra que antes de que él fuera, Eliseo le dice, oye Elías, un favorzote nada más te voy a pedir. Está bien, si te vas a ir, si ya llegó tu momento, no hay problema. Pero solamente tengo una petición, que en el momento que tú te vayas sea la doble porción, la doble unción que Dios te dio a ti sea en mi vida. Y Elías le dijo, ok, está bien, esto va a suceder
si cuando yo sea arrebatado tú estés presente. Y eso sucede, lo dice la palabra, y dice la escritura que Eliseo vivió una vida victoriosa. Vivió una vida en la presencia de Dios, porque él llegó a hacer el doble de milagros que Elías había hecho. Y no hablamos de milagros como el que, milagros, y disculpe la expresión, milagros que todos los días vemos, comunes, por ejemplo, por decirlo así. Por eso digo, disculpe la expresión. O sea, hablamos de milagros, que incluso el último milagro que Eliseo hace es cuando él cuando ya estaba sepultado. Dice la palabra que en algún momento hubo guerra y que por la premura que estaban enterrando ahí a varios, que venía más gente en contra de aquellos que estaban enterrando a sus familias, y echaron a un hombre que ya estaba muerto y curiosamente lo echaron a donde Eliseo estaba. Y que en ese momento, cuando toca el cuerpo del profeta y al revés, este hombre se levanta, y ahí es donde se cumple, y incluso ya muerto, se cumplió todavía un milagro. Pero no quiero hablarte de Eliseo, sino quiero hablarte de Giezi. Y dice la palabra que había un futuro prometedor en él. Y te imaginas, no sé si te imagines tú, que tú hayas sido el sucesor de Eliseo. Y si Eliseo tuvo la doble porción para seguir la línea que se llevaba en ese momento, ¿cuánto debió de haber tenido Giezi? O sea, siguiendo esa porción. Si Eliseo tenía la porción del Espíritu Santo y Eliseo tenía, si Elías tenía la porción y Eliseo tenía la doble, a Giezi quizá él pudo haberlo pedido. ¿Qué hubiera pedido? Llevando la consecutividad, sí, así se dice, ¿no? La tercera, la triple porción. Pero mire, nos perdimos de esa parte. No la podemos leer. Bueno, vamos a entender por qué. Fíjese, el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, como dice, grande. Y cuando hablamos de grandeza, en esta parte hablamos de importancia, hablamos de influencia. Era un hombre muy influyente, lo dice la palabra, porque era un hombre de guerra delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un defecto, que era leproso, lo dice la palabra de Dios. Y así somos muchos de nosotros. Bueno, no tenemos lepra, gracias a Dios, pero somos muy buenos en muchas cosas. Pero siempre va a haber un defecto o más de un defecto que nos hace ser menguar o no poder desarrollar lo que Dios ha puesto o nos ha dado para hacer. Pero por medio del Espíritu Santo, tus debilidades en Dios se vuelven fortalezas para gloria de su nombre, lo dice la palabra. Amén. Y dice el 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, es decir, que su esposa, la mujer que era hebrea, servía o era la sirvienta de la esposa de Naamán, lo dice la palabra. ¿Estamos claros? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ya se ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. Me imagino que decía: oye, ¿qué crees, señor? Que ahí de la gente que nos trajimos de allá, hay una muchacha que dice que allá en Samaria hay un profeta, y que si voy a ese profeta, él me va a sanar. Entonces, ¿cómo ves? ¿Crees que me pudieras dar una carta para que yo pueda ir? Porque la verdad es que me siento feliz, me siento pleno, pero los leprosos en esta época no podían convivir con los demás. Sí, Naamán era un hombre que era muy victorioso, pero sus victorias las vivía en soledad, porque tenía que estar solo, porque la lepra era una enfermedad, o es una enfermedad que se contagia. Entonces, imagínate tener un buen trabajo, tener lo que tú quieras, lo que tú deseas, pero tener una enfermedad, y esa enfermedad te impide poder disfrutarlo, aquello que Dios te ha dado con los demás. Creo que yo diría mejor me quitas la lepra y con lo que tenga, Señor, aunque no tenga todo lo que tengo ahorita, pero sí daría yo a cambio aquello, toda la riqueza, porque la lepra me fuera quitada. Y era incómodo para él esa parte de decir: soy muy bueno haciendo las cosas, pero no tengo a la gente con la cual yo pueda disfrutar, porque puedo contagiarlos. No podía abrazar a sus hijos porque podía contagiarlos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces luego dice el 5, y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de... Y cuando usted lo pasa a kilos, eran 300 y tantos kilos de lo que él llevaba de oro, joyas y todo eso. ¿Cómo le caería un kilito ahorita nada más? ¿No? Mire, y se acostumbraba, cuando usted iba a ver a gente importante, y en este caso a los profetas, siempre se acostumbraba a llevar algún presente, lo que usted pudiera. Y obviamente este hombre llevaba porque pues era un hombre pues valeroso y tenía pues, las manos llenas, siendo el principal del ejército, ¿no? Y Naamán, en su deseo de ser sanado, llevaba regalos para el profeta Eliseo. Y justo cuando está por llegar a donde estaba el profeta, se baja Naamán y manda a uno de sus criados y toca la puerta. Pero dice la palabra que no bajó Eliseo. ¿Por qué no habrá bajado Eliseo? Porque dice que envió un mensajero y le dijo: ¿sabes qué? Mira, Dios dice así y así y así. Y dice la palabra que en ese momento Naamán se molesta mucho porque no lo recibió Eliseo. Y mire, esto sucede cuando estamos acostumbrados a que la gente nos atienda a manos llenas. Y aparte, entendámoslo, Naamán estaba acostumbrado a codearse con gente importante, ¿no? Con gente que pues que podía recibirlo como él se merecía, ¿no? Pero Eliseo no lo hace. Manda a un mensajero y le dice: mira, ok, yo sé cuál es tu necesidad, pero mira, Dios dijo que te vayas y te vayas al Jordán y te sumerjas, te zambullas 7 veces y serás limpio. Eso fue lo que le dijo. Y quizá Naamán tenía la idea de que no, cuando llegue me va a abrazar y me va a cargar y no se iba a orar por mí, iba a salir humo del suelo y ángeles van a bajar y van a cantar trompetas y voy a ser sanado. Quizá lo pensaba así Naamán. Pero al ver que llega y toca la puerta y le mandan al criado y le dice: ¿sabes qué? Dice que no estés molestando, que vayas y te mojes 7 veces y ya te vayas a tu casa y va a estar bien. Y Naamán en ese momento se molestó y dijo: ¿sabes qué? Pues no se vale, porque primero vengo desde bien lejos. Segunda, sí tengo necesidad de ser sanado, pero es una grosería que no me atiendan como me merezco. Era un poco narcisista, ¿no? Naamán, vamos a verlo así. Y se fue enojado, dice la palabra que no hizo caso, se fue enojado, dijo: no, ¿sabes qué? Si no quiero orar por mí, ahí nos vemos, gracias, me voy, ¿no? Pero dice la palabra que los criados de Naamán le decían: oye, Señor, si le echas un poquito de coco, porque pues no te pidió otra cosa, no te dijo que te fueras hasta el otro lado del mundo y te metieras al agua, solamente te dijo, porque decía Naamán: ¿acaso los ríos que están ahí en nuestro lugar no son mejores que este río? Porque quizá tenemos la idea de que el río Jordán es muy limpio, y no, o sea, el agua es un poco turbia. La mayoría del tiempo el agua es como, no sucia, pero sí turbia, ¿sí me entiende? O sea, no es transparente. Y por eso él decía: bueno, ¿acaso allá no está nada más limpia el agua? Allá nos bañamos con, no sé, agua destilada, y acá se bañan con agua del drenaje, por ejemplo, no sé, ¿no? Y era a lo que él decía: ¿sabes qué? Y le dice: mira, pero ¿y si lo haces? No pasa nada, ¿no? Y dice la palabra que hablaron a él, lo convencieron y se fue y se metió al río y ya se zambulló 1, 2, 3, 7 veces. Y dice la palabra que cuando él salió completamente limpio, su piel estaba suave. Y eso sucede, entonces Naamán se da cuenta del milagro y obviamente regresa otra vez con el profeta. Pero me llama mucho la atención que cuando regresa, ahora sí lo atiende Eliseo. Y yo decía: bueno, ¿por qué o Eliseo estaba muy ocupado, o estaba orando, o Eliseo estaba haciendo algo? Pero cuando yo estaba viendo esta parte, créanme que Dios siempre habla y siempre te hace saber o sentir las cosas, o cosas que no entendemos cuando estamos leyendo. ¿Y qué era lo que Eliseo quería? Porque Eliseo también quería enseñarle algo, o Dios quería enseñarle a Naamán algo a través de Eliseo. Ahora sí lo recibe, pero Eliseo lo recibe y dice: bueno, ok, ahora sí dime qué pasó. No, pues que me sané. ¿Y por qué Eliseo no lo recibe? Porque hay algo en lo que nosotros quizá como hombres hasta cierto punto hemos fallado. ¿Por qué? Porque como yo soy el pastor y soy el instrumento, la gente tiene que venir a mí y la gente me tiene que dar a mí. Y no es así, mis hermanos. Hemos cometido, creo yo, ese error de vanagloriarnos de algo que no es nuestro.
Y por eso Eliseo no bajó y dijo, porque le vuelvo a repetir, el Naamán decía, va a orar por mí, va a poner sus manos y voy a sanar, porque Eliseo me va a sanar. Y Eliseo dijo, yo no te voy a sanar, es Dios el que te va a sanar. Y por eso él va y dice, ¿sabes qué? No es necesario que yo esté. Si Dios te va a sanar, no es necesario que yo esté. Era lo que él quería mostrar a Naamán en ese momento. Fue sanado y le dice, ¿qué bolas? ¿No que querías verme? ¿Y qué era lo que estaba diciendo Eliseo? Toda la gloria tiene que ser siempre para Dios, no para el hombre. Eliseo sabía que la bendición viene del Padre y no de los hombres. Eliseo sabía que el poder es de Dios, pero Naamán pensaba que el poder era de Eliseo. Y por eso Eliseo le dijo, ya viste que no necesitas de mí para ser sanado. Si era el instrumento, claro, pero vean, Eliseo no oró por él. Dios le dijo, ¿sabes qué, Eliseo? Naamán va para allá, te va a ver porque este es el asunto, pero le vas a decir que vayas y zambulla 7 veces y va a ser sano. ¿Sí o no? Fue eso. Nunca usted lee que dice que Eliseo impuso las manos, como por ejemplo con el niño. En esa parte no sucedió. ¿Estamos claros? Eliseo no buscaba la gloria de los hombres, mis queridos hermanos. Y hoy en día hay una falsa idea de que como servimos a Dios, merecemos tener a manos llenas. Y ese ideal surge mucho dentro de la iglesia, y no solamente de los ministros o pastores, sino creo yo en la iglesia en general, de que como ya vengo a la iglesia, tengo que tener dinero a manos llenas. Pero no es así. ¿Por qué murió Jesús? ¿Para que las cuentas del banco estén atascadas y cuando saques se haga el doble de lo que ya tienes? No, Él murió por una cosa, para perdón de los pecados de cada uno de nosotros, para ser ricos en Él, no económicamente. Claro que si Dios te da, ok, y no te olvides de aquellos que tienen necesidad, pero siempre lo he dicho, no todos tienen o tenemos la capacidad para tener mucha riqueza, porque lo dice la palabra, Señor, no mucho para que no peque y me aparte, pero tampoco me des poco para que no peque también y blasfeme en contra de tu nombre, porque no tengo lo necesario. Si usted tiene la capacidad, ok, gloria a Dios, pero no todos tienen esa capacidad. Pero como soy cristiano y soy hijo de Dios, merezco a manos llenas. Y le digo algo, suena bonito, pero no es así. No es así. Y lo dice la palabra, no hagan tesoros aquí en la tierra. Eso no significa que no voy a trabajar y voy a quizá dejar, aunque sea un pedacito para mis hijos. Háganlo, claro, esfuércense. Den algo mejor a sus hijos y gloria a Dios, pero no hay mejor herencia que dejarles el camino del Señor, que mostrarles a Cristo ahorita que son niños, para que el día de mañana puede ser el hombre más rico, más pobre, pero teniendo a Cristo en su corazón. De verdad, mis hermanos, eso es lo importante en esta vida, dejar a Cristo para nuestros hijos. La mejor herencia es dejarle la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que en la eternidad nos volvamos a encontrar con ellos. Porque ¿de qué serviría? Y lo dice la palabra, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si su alma al final de los tiempos el Señor no va a saber? Y no porque no quiera, pero va a decir, o sea, jamás supe quién eres. Y ahora vamos a seguir un poco más adelante. Mire, Eliseo era un hombre lleno de la doble porción, pero usted nunca ve que se jactara de ser el ungido. A Eliseo usted nunca lo va a ver siendo arrogante, siendo grosero. Eliseo solamente estaba en su casa y cuando Dios le decía, tienes que irte, él se iba. No andaba viendo a ver a quién le robaba la bendición. ¿No? A Eliseo jamás lo va a ver de esa manera. Nunca lo va a ver diciendo yo soy el más ungido, yo soy el más que todos. No, ¿sabe por qué? Porque la bendición y la unción no es para humillar a nadie. La unción y la bendición es para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes. No para que la gente se someta a mí, no para que la gente me dé a mí, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y yo y ustedes nos sometamos a la gloria del Padre. Ese es el verdadero propósito. Dios no dio su gloria para que los hombres al final se la terminen llevando. No es así, lo dice la palabra. Si hay algo que Dios no comparte, es su gloria, lo dice la palabra. Y hablando del propósito, ¿cuántas veces en ocasiones hemos tratado de adjudicarnos cosas nosotros mismos que vienen de parte de Dios? Porque todo ha sido, gracias a mí llegamos a decirlo o a pensarlo, pero no, todo es gracias a Dios. Ahora dice el versículo 15, bueno, vemos ahí el contexto. Dice que cuando él regresa, le dice, oye, te agradezco que hayas hecho, yo de mí no vino nada.
Y le dice Naamán, pero mira, ok, pero déjame darte un regalo, déjame darte, no sé, dinero, déjame dejarte ropa para la gente que tienes ahí trabajando contigo. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Sí, porque como es mi trabajo, me lo merezco. No merecemos nada, mis hermanos. No, sí, es que como soy cristiano, yo merezco que Dios me dé manos llenas. Te digo algo, no merecemos nada. Todo lo que usted hoy tiene, aquí, allá, donde usted quiera, todo es gracias a Dios, porque a Dios le place bendecirlo a usted. Es gracias a Dios. Oiga, sí, pero yo me levanté y trabajé, sí, ok, pero si Dios te cierra los pulmoncitos, ya no vas a trabajar y otro ocupa tu lugar, otro ocupa mi lugar. Pero ¿quién es el que da la vida? Dice la palabra que Dios es el dador de la vida. Y para que tú puedas trabajar necesitas vivir, respirar. Todo se lo debemos a Dios. Las fuerzas, el ánimo, el intelecto, el deseo, todo se lo debemos absolutamente a nuestro Padre Celestial. Y Naamán decía, pero déjame darte un regalo, aunque sea déjame darte un anillo, o te invito a una coca, un agua, no sé. Y Eliseo dijo, no, gracias, así estoy bien. Gracias, te lo agradezco y sé que vienes cargando y traes un montón de cosas, pero mira, muchas gracias, no lo necesito. O sea, y cuando tú ves esa parte, dices, Señor, no sé qué harían ustedes, pero hoy se da eso, no sé, como ya oré, me tienes que dar. ¿Cuánto? Voy a ir a predicar, pero ¿cuánto me vas a dar? Voy a ir a tocar, pero ¿cuánto me vas a dar? Y no es así. O sea, y yo estoy de acuerdo, ¿el obrero recibe de su salario? Sí, de verdad que sí. Y si algún día te invitan o los invitan a ustedes, oiga hermano, y así, ok, yo estoy de acuerdo en esto. La ley de la siembra y la cosecha hasta el día de hoy es real. Si Dios te dice, oiga hermano, mire, esto es de parte de Dios, recíbelo, no lo rechaces, pero no pongas condiciones o un precio. Porque fíjese, por ahí yo oía un testimonio que decían, es que vino una vez a cantar un hermano y nos cobró creo que 300, bueno, creo que era en Estados Unidos, $300. Dice, la verdad es que de ahí en la iglesia acostumbraban a darle pues una ofrenda pues más generosa. Dijo, pero como él puso su precio, pues eso fue lo que le dimos. O sea, no tenemos que poner precio, porque cuando Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer. Y de quien menos te lo esperes. Eso sí sucede, mis hermanos. Pero en este caso Eliseo dijo, ¿sabes qué? No, gracias. No, gracias. Y luego vámonos al 15, porque acuérdense que estaba Giesi, que era al cual él estaba discipulando. Dice, nos quedamos en el 5, Bueno, ahora vámonos hasta el 15. Eso sucedió, lo que le acabo de relatar sucedió entre esos versículos que no vamos a leer. Y dice que ya entonces Naamán dijo, bueno, ok, como no quiso nada, pues me voy a llevar cargando todo, oro, plata y vestidos, y se fue. Y luego dice el 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Estábamos hablando de Giesi, dice que ya se habían ido, que ya iban, no sé, aquí por los arcos de Santiago. Y que Giesi dijo, no, ¿sabes qué? Lo voy a alcanzar. Y él dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Era Naamán. Dice el 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba a aceptarle alguna cosa, pero él, ¿cómo dice? No quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, para que de aquí en adelante tu siervo porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y eso era lo que quería Eliseo, que Naamán reconociera que Dios es el que hace todas las cosas, no Eliseo. Y es que eso, o sea, es como decir, ¿saben qué, hermanos? Todo esto me lo deben a mí, porque todo esto es gracias a mí. Y hay gente que diría, sí, es cierto, pero no es así. Todo es gracias a Dios. Y Naamán decía, bueno, ok, entendí la lección, porque la gloria es de Dios. Todo proviene precisamente de Dios. Y miren lo que dice, él no era hebreo. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está reconociendo al Dios de Eliseo, al Dios creador de los cielos y de la tierra, y diciendo, ahora ya no voy a sacrificar allá a los dioses, sino que ahora voy a sacrificar a Jehová, lo dice, en esto, y luego fíjese cómo dice, en esto perdona Jehová a tu siervo. ¿En qué? Que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón, que era un dios pagano, para adorarle en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone
en esto a tu siervo. Y le dijo, ve en paz. Se fue en paz y caminó como media legua de tierra. O sea, ¿qué sucedió con Naamán? Conoció al Dios del cielo y de la tierra y decía, ¿sabes qué? Pero tengo un trabajo y siempre que el rey va a adorar a su Dios se apoya en mi brazo y pues tengo que entrar, pero que en eso Dios me perdone, porque ahora sé que Dios solo hay uno. Y fíjese, le dijo, está bien, no te preocupes, ven en paz. Mire, ahora voy a darle unas características de Eliseo. Número 1, primero era un modelo espiritual, un buen modelo espiritual Eliseo. Segundo, lleno del poder de Dios. Tercero, que en su llamado se entregó por completo. Cuarto, que siempre buscó bienes, pero espirituales. Quinto, ¿verdad? Que tenía la autoridad de Dios en su vida. Y el otro es que vivía en el Espíritu y tenía una visión espiritual. Y otra bien importante, que como ministro no era codicioso. Y la codicia siempre ha corrompido la vida de muchos hombres que sirven a Dios. La codicia, mis hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Pero qué sucede con Giezi? Si se supone que el discípulo aprende de su maestro. Pero también vemos a Judas, que tuvo a Jesús todo el tiempo, pero Judas nunca quiso ser como el maestro. Si vivía con el maestro, comía con el maestro, pero su deseo siempre estuvo basado en la codicia precisamente, porque dice que él era encargado era el tesorero, era el hombre de confianza. Porque tú darías tu dinero a un hombre y a una mujer en la cual confías, ¿sí o no? Y Dios dijo, confío en ti. Pero dice que cuando todo el mundo estaba distraído, él sustraía de las ofrendas Judas. Y Giezi tenía una característica parecida a este hombre que le acabo de decir. Ahora vámonos al versículo 20, por favor. Dice que ya se había ido, que ya había salido Naamán y no dejó nada. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor, escucha bien, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. O sea, ¿qué era lo que está diciendo Naamán? No, pues qué mala onda el patrón, porque pues, el patrón traía oro, vestidos, cosas bonitas, y acá Eliseo le estorbó, o sea, se portó mala onda y le hizo el desaire de no recibirle nada. Pero como yo soy buena onda y soy bondadoso y me lo merezco, y aparte pues ya me hace falta una camisa, un pantalón, entonces ahí le sobran. Entonces, como amo a Dios y sirvo a Dios, la Biblia dice que el que trabaje en el ministerio viva del ministerio, y sí lo dice así. Pero Dios siempre pesa el corazón. Dios siempre pesa el corazón. ¿Por qué sirves? ¿Porque Dios te va a mantener o porque amas a Dios? Son dos cosas, que los dos sirven, sí, pero uno ama a Dios y el otro quiere que Dios lo mantenga. Pero los dos trabajan para Dios, sí, pero la intención del corazón siempre va a ser la diferencia, mis hermanos. Siempre esa va a ser la grande diferencia. ¿Por qué sirves a Dios? Porque como no sé hacer otra cosa, si no, ¿quién va a mantener? No va por ahí. No va por ahí. Dice, y como le estorbó, entonces, no tomando nada de su mano las cosas que había traído, dice, fíjese, ¿cómo dice? Vive Jehová, que voy a ir y me voy a vestir de eso porque soy un ministro del Señor. Vive Jehová, dice la palabra. Y ese dicho, ¿sabe quién lo decía? Esa frase, ¿quién la decía? Elías. Y esa frase la tomó Eliseo, y Eliseo también decía, vive Jehová. Pero ahora Giezi también la toma. Pero Giezi la estaba usando para su propio propósito. Y le digo algo, el propósito no es de ustedes, el propósito es de Dios en la vida de ustedes. Porque si usted sigue su propio propósito, se va a perder, iglesia. Si nosotros seguimos nuestro propio deseo, ¿sabe qué? Vamos a terminar perdidos. Aunque sea muy bueno al inicio y digas, es que quiero hacerlo para Dios, cuando lo haces bajo tu deseo, vamos a terminar perdidos, mis hermanos. Así que no fuimos salvos a través de Cristo para seguir mi propósito y mi deseo, sino para cumplir el propósito por el cual el Padre ha redimido la vida de cada uno de nosotros. No es lo mismo decir vivo para Cristo que vivo para mis sueños, ¿o sí? Y está más bonito vivir para mí, sí, pero al final voy a terminar mal, voy a terminar perdido. Dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, ¿por qué Eliseo no quiso y por qué Giezi sí? Porque obviamente tenían visiones completamente diferentes. Quizá Giezi decía, bueno, voy a poner, o cuando ya esté aquí voy a poner mi iglesia para que no, pues ya la iglesia me mantenga. Le digo, no es así.
No es así. Por ahí dicen, la burra no era arisca, la hicieron. Y sí, mis hermanos. O sea, cuando alguien, irónicamente, y le digo algo, personalmente a mí me molesta mucho cuando escucho hablar así, porque me lo decían, ay, es que voy a poner una iglesia también para tener dinero. Y no es así, hermanos. Pero, tristemente, por unos, exacto, ¿no? Pero es importante por eso que aprendamos a tener temor de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Porque no se nos olvide que de todo esto algún día tendremos que dar cuentas. Por eso se lo digo, Dios es el que pesa los corazones de cada uno. Y aquí en esta vida podremos decir y hacer, pero vamos a llegar delante de papá y Él va a decir, ¿qué pasó con lo que puse en tus manos? Y a Giesi se le olvidaba esa parte, y Giesi decía, es que todos tienen y yo no tengo, y como soy hijo de Dios, tengo que tener, ok. Luego dice más adelante, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? O sea, Naamán estaba agradecido. Y el problema no era de Naamán. Pero Giesi dijo, bueno, ok, voy a ir, voy a salir y voy a tomar lo que es para mí, lo que me merezco, porque sirvo a Dios. Y mire, y él dijo, bien, mi Señor me ha enviado a decirte. Y la pregunta es, ¿lo envió? Lo envió Eliseo y le dijo, oye, ¿qué crees? Híjole, ¿qué crees que no tengo ropa limpia? ¿No sabes qué? Ve, alcánzalo y dile que te regale unas 5 porque para esta semana no tengo y hoy no abrieron la lavandería. Entonces, mejor dile que sí. ¿Lo envió Eliseo? No. Giesi era un hombre mentiroso. Giesi era un hombre mentiroso. Y la mentira siempre se usa al beneficio de manera personal para hacer algo bueno. La mentira, mis hermanos, es pecado delante de Dios. Así que cuidado con las cosas que hablamos. Cuidado con las cosas, y aunque digas, es que voy a usarlo para, porque la mentira se usa para manipular a la gente. Para eso se usa la mentira. O para tratar de excusarse o escudarse de algo que hicimos, pero por eso miento, para que la culpa sea del hermano Omar, de los dos hermanos Omar. La culpa es de ustedes dos, ¿no? La mentira se usa siempre para perjudicar a los demás. Y fíjese, decía, es que mi Señor me ha enviado a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, fíjese, de los que sirven. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Y dónde estaban esos hombres? Era mentira, mis hermanos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de. Ahí va bien rayado, dijo, no, su aguinaldo, como ya va a ser diciembre, le cayó su aguinaldo a Giesi, ¿no? Y decía Giesi, no hombre, ahorita sí ya mis hijos van a ir a Harvard y los voy a llevar de vacaciones y nos vamos a ir a las trajineras Xochimilco, y no, con esto que me dieron voy a hacer un montón de cosas, decía Giesi. Y Giesi iba feliz, iba contento. Así que llegó a un lugar, como dice, secreto, eso lo vamos a ver ahorita. Llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres, dijo, ya váyanse. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, o sea, estaba aquí, nada más que se estaba tirando el agua y le fui a cerrar la llave y ya después le di de comer a los animales y aquí estoy, pero no he ido a ningún lado. Mentiroso, hermana, exactamente. Él entonces le dijo, es Eliseo hablando, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta a él, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas, casas, lo que tú quieras? ¿Es tiempo de hacerlo? Le decía Eliseo, Giesi, ¿para eso quiere servir? Y usted elija donde quiera que Dios le pague, que le pague aquí o que le pague allá, hermano. Señor, es que yo te sirvo y me merezco lo mejor y necesito esto. Dios va a decir, ok, está bien. ¿Sabía que ahí en la historia de Lázaro y el rico hay algo semejante? Porque dice que el rico, ¿de qué color vestía? ¿Sí se acuerda de qué color vestía el rico? ¿No? Púrpura.
Y cuando usted busca, ¿quiénes eran los que vestían de púrpura? Los sacerdotes. ¿Sí o no? Los sacerdotes vestían de púrpura y decía: soy sacerdote, Señor. Y dice que el sacerdote tuvo a manos llenas y que había un hombre que no tenía ni siquiera para un taquito de canasta. No tenía ni siquiera para comprarse un Tommy de a peso, los dulces que venden ahí atrás. No tenía nada, pero dice que el sacerdote todos los días vestía de púrpura y decía: Señor, soy sacerdote y aquí me tienes que pagar. Y Dios dijo: bueno, ok, aquí en la vida te voy a dar todo lo que tú te mereces, toma. Pero allá arriba, cuando llegó la cuenta, estaba vacía, porque aquí en la tierra cobró todo. Y dice la palabra que Lázaro, ¿dónde estaba? Con Abraham, en el seno de Abraham. ¿Y el rico dónde estaba? Fíjense, pongan atención en eso. Y Dios dijo: ok, está bien, ¿quieres que te pague? Aquí en la vida te voy a pagar todo lo que trabajas, porque para Dios, es más, Dios nunca pone a alguien a trabajar gratis, así tal cual. Dios quiere que ok, Dios te va a pagar, pero ¿dónde quieres que lo haga? Allá en la eternidad, mis hermanos. Y Dios lo dice: no hagas tesoros aquí, sino allá, donde nadie te lo va a quitar. Y no es que diga: es que voy a encontrar una mina. No, hablamos de algo espiritual, mis amados hermanos. Dice: por tanto, la lepra de Naamán, por haber tomado aquello que no te correspondía, por haber tomado esa riqueza que no era para ti, por haber tomado aquello que Dios no nos había dicho. Y le digo algo: si Dios hubiera dicho: ¿sabes qué? Recíbelo, ¿qué hubiera hecho Eliseo? Lo hubiera recibido y lo hubiera repartido a la gente, porque Eliseo era así. Pero Dios dijo: no tomes nada, Eliseo, no hace falta. Pero Giesi dijo: no, si hace falta y le voy a ayudar a Dios para que bendiga a otro, mejor yo me voy a bendecir solo. Dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice la palabra: y en ese momento salió delante de él leproso y blanco como la nieve, dice la palabra. Y qué triste es lo que pudo haber sido en la vida de Giesi, y nunca lo vio, mis hermanos. Y todo por unos cuantos pesos. Y lo que es el dinero, la fama, y lo que tiene que ver con los pecados físicos, las relaciones sexuales, eso ha hecho que muchos hombres de Dios se vengan para abajo, mis hermanos. Si no algunos el dinero, si no algunos alguna mujer o un hombre, y si no alguna adicción, y si no algunos por ser famosos terminan desviándose. Pero siempre ha habido esas cuestiones con los hombres que sirven a Dios. Pero le digo algo: no merecemos nada. Se lo dije en una ocasión y se lo vuelvo a decir: ¿qué merecíamos? El infierno, mis hermanos, ahí calientitos. Eso era lo que merecíamos. Pero hoy en Cristo tenemos una oportunidad de poder presentarnos delante del Padre Celestial. Y quiero y recaigo en esto, mis hermanos. ¿Qué has hecho con tu llamado? ¿Por qué has querido cambiarlo? Y no necesariamente tiene que ser esto como lo hizo Giesi. Giesi lo cambió por unas cuantas monedas. ¿Cómo fue tentado o por qué cambió Judas al Señor Jesús? Por dinero también. ¿Por qué Giesi cambió su propósito? Por dinero también. Balaam, ¿qué pasó con Balaam? Un mercenario también de la palabra. Él decía: si te bendigo, pero ¿cuánto me vas a dar? Yo puedo maldecir a muchos, pero ¿cuánto me vas a dar? Y le digo algo: la palabra de Dios no es para maldecir a nadie. La palabra de Dios no es para poner peso sobre los demás. La palabra de Dios es para traer libertad. Y si nos confronta por el pecado, sí, pero nos hace libres en Cristo. La palabra de Dios no es para que la uses como amuleto para andar poniendo maldición sobre la gente que te cae mal. Eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios, mis queridos hermanos. Así que si en algún momento alguien te puso un peso encima diciéndote que vas a ser un fracasado, fracasada, que nunca vas a crecer y que toda la vida vas a ser perverso, lo que sea, ok, está bien. Pero ¿qué es lo que dice Dios de ti? Eso sí importa. Eso sí es lo que verdaderamente importa. ¿Giesi cumplió su propósito? No. Y ponga atención, vamos a seguir. Este triste final es para aquellos que olvidan su galardón. Dios lo llamó, sí, pero el propósito de Dios era diferente. Ahora fíjese, dice la palabra que fue y lo escondió en lo secreto. Y la pregunta es: ¿por qué haríamos cosas en lo secreto? Exacto, hermano. Simple y sencillamente porque están mal. ¿Por qué me voy a, no sé, por ejemplo, a mí me encantan las gringas de costilla? ¿Por qué me iría a escondidas?
porque no quiero llevar a mi esposa y a mis hijos. Y dirán, oye, ¿por qué no nos llevaste? ¿Por qué haríamos cosas escondidas? ¿Por qué yo, no sé, por qué yo vería videos escondidas? ¿Por qué no son videos buenos? ¿Por qué yo, no sé, enviaría yo conversaciones y las borraría? ¿Por qué no son buenos? ¿Por qué yo, no sé, haría algo a escondidas? Porque no es bueno. Simple y sencillamente porque no es bueno. Lo que es bueno se hace ahí y no te escondes de nadie. ¿Por qué? Porque está bien, porque no hay nada de malo. Pero aquello que es incorrecto siempre se va a hacer en lo secreto, a escondidas, mis hermanos. Y cometemos ese error de decir, ahorita estoy solo, nadie me ve. Pero ¿qué crees? Dios es el que ve todas las cosas. Él es el que ve todas las cosas. Entonces, no hay lugar, si usted lo ve de esta manera, no hay lugar secreto, mis hermanos. Dios descubre todas las cosas tarde que temprano. Giesi rompe con un discipulado glorioso. Él era el portador o iba a ser el portador de la triple porción. Pero ¿qué sucedió? No solamente él fue contagiado de lepra, sino que dice la palabra, él y toda su familia. ¿Y sabe qué sucedía? Que de vez en cuando iban a ver a Giesi para preguntarle algunas cosas, pero él ya no podía tener contacto con la gente a causa de la lepra. Y el dinero a lo mejor se lo quedó, porque no dice la Biblia que lo regresó. Pero ¿de qué serviría, mis hermanos? ¿No? ¿De qué serviría tener toda esta riqueza si no puedo salir a poder compartirlo con ustedes o con mi esposa o mis hijos? O no puedo ni siquiera vender un anillo de oro para que me vendan un helado, porque la gente tiene miedo de que yo los pueda contagiar. ¿Por qué cambiarían ustedes su llamado? ¿O por qué lo han dejado? ¿O por qué han abandonado su llamado? ¿Sabe qué significa Giesi? Giesi significa Valle de la Visión. Cuando usted busca su nombre y busca quién era su maestro, usted diría, no, es que este hombre va a ser bravo, va a ser tremendo en el camino de Dios. Pero su corazón fue pesado y fue mayor la riqueza para él que la unción de Dios en su vida. Y la visión se cortó. Lo que Dios había preparado para él se cortó ahí. Y mire, eso sucede con muchos de nosotros en la vida. El tomar decisiones no tan buenas, el ser incluso lastimados por la gente con la que llegamos a servir dentro de la iglesia, eso va haciendo que nuestra visión se vaya acortando y luego te dicen, oye, vamos a trabajar. No, gracias. ¿Por qué? No, así estoy bien. Porque este tipo de situaciones van acortando nuestra visión, van acortando nuestro llamado. Y sabe algo, y algo triste es que por poner nuestras esperanzas en los demás terminamos abandonando el llamado que Dios nos ha dado. Porque dices, no, para volver a pasar lo mismo, mejor no, así estoy bien, gracias. Pero ese llamado es algo de lo que Dios a usted le va a decir, ¿qué hiciste con esto y esto y esto? Oye, es que no, Señor, es que ellos no me dejaron. No, pero es que el llamado era tuyo, no era de ellos. A ellos yo les voy a pedir sus cuentas. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es el lugar secreto donde usted hoy guarda sus cosas? ¿Cuál es el lugar? Porque todos, o por lo menos la mayoría, hay un lugar secreto en la vida de cada uno de nosotros. Sí lo hay. Creemos que no va a pasar nada, pero siempre lo he dicho, ¿por qué no sucede nada? Y lo ha dicho usted y lo he dicho yo, Señor, pero ¿por qué no haces algo si estás viendo? Porque Dios dice, porque les estoy dando tiempo de que se arrepientan. O sea, Dios no es como nosotros, que algo hace mal y luego reaccionamos. No, Dios es amor y misericordia. Y Señor, pero es que dicen así, dicen, no, está bien, pero estoy dando tiempo que se vuelvan a mí antes de que venga el brazo fuerte. ¿Cuál es el lugar secreto, iglesia? ¿Tenemos un lugar secreto? Pregunto yo. Le pregunta, ¿de dónde vienes? Y si Dios hoy te preguntara y te dijera, ¿de dónde vienes? ¿Y tu llamado? ¿Y tu llamado? Señor, es que estoy ocupado, estoy trabajando en mi casa y así, esto y el otro y aquello, y que Dios te dijera, bueno, ok, ¿y mi voluntad? ¿Cuándo la vas a hacer? No, Señor, pero es que mira, aquí y acá está pasando aquello y cosas así, y que Dios te dijera, bueno, ok, está bien, te entiendo. ¿Y mi voluntad? ¿Cuándo la vas a hacer? ¿Y mi propósito? ¿Cuándo lo vas a cumplir? Si Dios te dijera eso o nos dijera eso, creo que nos quedaríamos callados y nos daría un poco de vergüenza decir, pues no hay nada que decir, ¿no? Póngase de pie, por favor.
Mire, en muchas ocasiones, cuando llegamos a cometer un error y decimos, Señor, ahora sí lo voy a hacer bien, y volvemos a fallar, el peor error que podemos cometer es salir de su presencia. Porque cuando sales de su presencia, solamente va a haber, la caída va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y usted lo sabe, todos hemos entrado en alguna ocasión en un estado de tibieza. Y cuando entras en un estado de tibieza, ¿qué sucede? Te cuesta trabajo volver a empezar. Y te acostumbras y dices, no, pues ya no lo hago, ya no lo hago, ya no lo hago, ya no lo hago, ya no lo hago. Y terminamos alejándonos más y más. Y las cosas que hacíamos antes, hoy vuelven a ser comunes para nosotros. Y no pasa nada. Pero te digo algo, creo yo que cuando fallas es otra oportunidad más para que te puedas acercar a Dios. Entiéndamelo bien, no estoy diciendo que vaya y peque, no. Pero no dejes que el pecado o los errores o aquellas cosas que hasta el día de hoy seguimos haciendo en lo secreto nos alejen de Él, mis hermanos. Vuélvete a Dios. Continúa con lo que Dios ha puesto o ha iniciado en tu vida, porque Dios te va a decir cuál es tu propósito. Dios no te va a preguntar, y aunque suene un poco difícil, Dios no te va a decir, oye, dime quién te lastimó. Dios no te va a preguntar eso. Yo como padre digo, a ver, ¿quién te pegó? ¿Quién te dijo? Pero Dios no va a decir, ¿qué pasó contigo? Señor, es que me lastimaron. No, ¿qué pasó contigo? ¿Cuánto caso hiciste a los demás para dejar de escucharme a mí? ¿Cuánto caso hiciste a los demás para no seguir mi propósito? Señor, ahí a las culpas no van a valer de nada. Nada, ahí nadie va a ser culpable de nada más que yo mismo, de mí mismo, valga la redundancia. ¿Qué pasó con el llamado de ustedes, iglesia? Estamos casi por terminar el año, ya veo a la gente ansiosa por llegar a Navidad, pero ¿qué va a pasar? Comerse 12 uvas con un propósito. ¿Y cuánto propósito de esas 12 cumpliste hoy? Solamente el de seguir vivo, yo creo, porque los demás volvimos a fallar. Bueno, quienes acostumbran a hacerlo, ¿no? De eso de sus propósitos. Pero, ¿y el propósito de Dios cuándo? ¿No? Entonces, no se cansen, iglesia, de buscar el propósito de Dios en su vida. No dejes que los demás, es que yo sí quiero, pero él no quiere. Tú dale para adelante. Es que así, y Eliseo, en el caso de Eliseo y Giesi no quiso, Eliseo sí. ¿Qué tuvo que hacer Eliseo? ¿Llorar? Eliseo tuvo que seguir adelante y dejar a otro que tomara su lugar. Y si no lo hubo, ya no fue cuestión de él. Pero Giesi terminó completamente enfermo y separado de lo que Dios había preparado para él. Ahora, quizá Dios le iba a bendecir, sí, pero no de esa manera, mis hermanos. Así que no esperes a que Dios te dé primero para que le sirvas. Sirve a Dios, porque las demás cosas llegan solas, mis queridos hermanos. Amén. Entonces, ¿dónde está tu llamado?